Hola, soy Lala Lovera, mujer latina, mamá, líder y tejedora de esperanzas. Esto es El Chispero del Cambio, un podcast en donde conversamos con personas que transforman el mundo una chispa a la vez. Súbele el volumen, que hoy vamos a encender tu chispa. Esto es El Chispero del Cambio. La migración es un proceso fascinante. Eso de dejar atrás lo conocido e ir a lo desconocido, lo veo y lo reconozco como el proceso de autodescubrimiento más grande que me ha tocado vivir, sobre todo en los últimos 15 años. Eso de volver a lo propio, de entender quién soy, cómo soy y traerlo a lo desconocido, pero también tomar cosas de lo desconocido para volverlas propias, realmente para mí ha sido el significado de vivir en estos últimos años y de la mano de mi proceso migratorio. Claro, todo esto lo he logrado entendiendo la palabra balance, donde yo siempre pongo la palabra balance como coherencia, eso de pensar, decir y hacer, pues en armonía. Entonces, creo que lo más importante de ese proceso de autodescubrimiento es el balance. Hoy vamos a conversar con Joaquín, un joven de 18 años, que tiene como mantra el balance. Busca en cada una de sus acciones tener ese balance justo de pensamientos, de acciones, de palabras. Joaquín es venezolano, colombiano y latino. Me dice que le gusta transformar lo ordinario en extraordinario y que cree además en el poder del hacer. Está en constante movimiento. Le gusta saltar, no le gusta quedarse quieto, porque es la única manera de alcanzar sus sueños. Joaquín le lleva historias de Colombia a su abuelo en Caracas y trae unas historias fascinantes de Caracas a sus amigos en Colombia. Hoy vamos a escuchar su historia como la de miles de jóvenes que han migrado y que además en ese camino encienden chispas del cambio. Tenemos el honor y placer de tener a Joaquín aquí para conversar en este primer capítulo que me ha puesto en un reto muy grande, Joaco. Pero gracias por inspirarme y por haber sido motor para arrancar. Este era un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo y me inspiraste a podernos sentar finalmente y conversar. Así que bienvenido. Muchísimas gracias, Lala. La verdad que es un completo placer poder ser el primer invitado a este proyecto. No sabes la emoción que tengo y gracias por esas palabras tan bellas. Ojalá salga todo súper. Claro que sí, porque además lo importante de esta conversación hoy, Joaco, es que podamos, que me cuentes tú a mí y que me continúes inspirando, porque a veces llegamos a algún momento de la vida en el camino donde crees que ya lo has hecho todo y no sabes cómo andar, pero te das cuenta que ahora es que falta mucho camino porque ves en personas como tú, por ejemplo, que eres un joven de 18 años, que cada día está con mucha más fuerza para seguir adelante, que eso es lo que nos inspira. Entonces, aquí queremos conversar sobre liderazgo diferente, qué significa eso de ser agentes de cambio. Y con todo este equipo maravilloso que me ha hecho sentarme en esta silla, la idea es que prendamos juntos con unas grandes chispas que se conviertan en un gran incendio del cambio. ¿Por qué del cambio? Porque estoy convencida, Joaquín, de que todos somos agentes de cambio. De eso vamos a conversar aquí un poquito. ¿Qué significa ser agentes de cambio? ¿Qué es eso? Que suena como importantísimo o grandísimo, pero que logremos que la gente que nos escuche hoy se dé cuenta y diga, yo también soy un agente de cambio. Yo también puedo prender chispas, puedo tejer el cambio a mi alrededor. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre eso y arranquemos. ¿Qué crees tú que es ser agente de cambio? A lo mejor podemos hoy conseguir una palabra que sea mucho más sencilla para que la gente se identifique también con eso, ¿no? Complicado definir algo tan amplio como agente de cambio, pero si yo pudiera decirte una persona que es un agente de cambio, yo considero que todos somos agentes de cambio a cierta escala, para ciertas áreas, pero yo creo que la palabra agente de cambio representa a esa persona que siempre está buscando la manera para mejorar el mundo que tenemos alrededor, así sea con acciones chiquitas o a gran escala, como ya dije. Pero sí, es muy complicado definir así agente de cambio, así como, porque es algo muy amplio, pero sí, yo diría que eso es más o menos lo que es ser un agente de cambio. Ok, sí, yo también cuando empieza todo este proceso a ver, bueno, ¿qué significa ser agente de cambio? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar, por ejemplo? Y a mí me encanta explicar que a mí hay diferentes cosas a mi alrededor que me generan una incomodidad, ¿no? Entonces me siento incómoda con situaciones, con personas, con palabras incluso que nos hemos acostumbrado a escuchar y empieza, vamos a ponerlo así, esa creatividad en mi cabeza a andar y cómo puedo yo cambiar esa incomodidad en comodidad, ¿no? Y además
además como tengo que ser agente de mi propio proceso, es decir, yo soy responsable de que esa incomodidad se convierta en comodidad, ahí es donde empiezo a generar el cambio. Un poco lo que conversábamos ayer era cómo puedo convertir lo ordinario también en extraordinario. También pudiéramos conversar un poquito de eso. A mí me encantaría que nos cuentes, Joaco, por ejemplo, varias historias. A mí me encantan las historias. Entonces, yo creo que toda persona que ha migrado, toda persona que se ha mudado de país o de su ciudad o de su entorno donde nació, lo primero que tiene es una historia que contar. Y sobre todo una historia que contarle a aquellos que quedaron en el lugar donde se fue. ¿Cuál es esa historia que cuenta Joaquín? ¿Qué historia le cuenta Joaquín a sus amigos en Caracas, a su familia en Caracas? ¿Cuál es la historia? Bueno, la historia. A ver, yo me mudé de Caracas a Bogotá como con 6 años, entonces era pequeño todavía y como conectarte con el ambiente social de otro país a una temprana edad, siento que es más sencillo que hacerlo a, por ejemplo, la edad que tengo ahorita, que son 18. Entonces ese proceso no fue tan duro en el sentido de adaptarme socialmente, pero lo complicado siempre fue para mí volver atrás. O sea, yo siendo venezolano igual construí un lazo tan fuerte con Colombia y no iba tanto o sea, iba mucho a Venezuela, pero no pasaba tanto tiempo. Entonces lo más complicado para mí era el volver atrás a mis raíces y todavía sentirme arraigado a mi país natal, Venezuela, que yo con todo orgullo del mundo lo digo que soy venezolano. Qué lindo, Joaquín, y de verdad yo te admiro muchísimo por eso que me estás diciendo, porque además me identifico contigo muchísimo. Claro. Yo llegué ya siendo adulto con mis hijos y siempre regresar allá empezaba a ver cómo construía yo mi historia, pero allá, que esa es de la que quiero que hablemos. ¿Qué historia contabas tú allá? Unas cosas que más me gustaba hacer de chiquito era ir al parque de las verditas y hacer la pelota, esa gigante de cera. Y es algo que ya en Venezuela no entendían. Entonces, como, por ejemplo, algo interesante es la diferencia con la cual se celebra la Navidad entre ambos países. Y es algo que yo he contado mucho a mis abuelos, por ejemplo. También, ahora, como historias de Colombia, yo tengo el privilegio de estar en un colegio que me saca a viajes. Entonces, yo una vez al año voy una semana a distintos lugares de Colombia y he conocido varios lugares de Colombia gracias al colegio. Entonces, algo que me encantaba contarle a mi abuelo, que es alguien súper de historia, súper de aventura, era todos los viajes que hacía acá en Colombia y cómo conocí pues lo que es Colombia, la cultura tan rica que es a partir de esos viajes del colegio. Entonces, es una historia que contaba en Venezuela que era bastante interesante. ¿Qué ves? Qué Sí, interesante. También pienso que todos los migrantes o todos los que hemos abandonado, vuelvo a decir, nuestro lugar de nacimiento, porque como tú mismo lo mm, dijiste, uno es de donde se siente cómodo claro, también, ¿no? Pienso yo. Pero siempre dejamos a alguien atrás, dejamos a muchas personas atrás, pero dejamos a ciertas personas muy especiales. Estás nombrando a tu abuelo, ahí veo que yo creo que nos parecemos más de lo que pensamos. Yo dejé a mi abuela atrás, que no era la nieta consentida. Nunca fui la nieta preferida ni la nieta consentida, pero me he convertido en esa nieta que llega con historias, que llega con cuentos, que llega con un cuento nuevo que contar a la abuela. Entonces, eso que me estás contando de tu abuelo me parece maravilloso. ¿Tu abuelo conoce Colombia? no, yo creo que no. La verdad, creo que ninguno de los cuatro ¿Y conoce crees que la Colombia. conoció gracias a tus historias entonces? Claro, yo creo que le creaba esta imagen en su cabeza con todas las historias que contaba y fue construyendo la imagen de lo que es Colombia. Entonces, yo creo que yo con mis historias le construí lo que es Colombia para mí, que lo más interesante es con orgullo que lo decía, porque para mí, yo soy también colombiano, entonces yo quería ir a Venezuela y decirles, miren lo chévere que es Colombia. Entonces, como a partir de las historias, le construía lo que era Colombia a mi abuelo. Yo creo que sí, es algo que es muy lindo, porque aunque no la conozca, a partir del interés que yo tenía por mostrar eso, la fue construyendo él en su cabeza con mis historias. Qué belleza. Cuéntame, si te tengo que decir que me digas en una palabra o una herramienta o alguna característica de tu personalidad o de tus papás, que tú crees que alguna herramienta o que fomentaron tus papás cuando llegaste aquí que te sirvió para sentirte colombiano. O sea, ¿dónde crees tú si es una palabra o alguna acción que les decían o qué referente tuyo? A lo mejor sí, obviamente con tus papás porque los has tenido como referente y han estado siempre eso que tú dices, la identidad. No podemos estar aquí sin perder la identidad de quiénes somos, pero ¿cuál fue la mejor herramienta o qué es lo que más te ha servido a ti para sentirte tanto colombiano como venezolano, Juan? Cuando yo llegué, mis papás, yo creo que también tenían como el miedo también de que yo me convirtiera totalmente colombiano. O sea, es una realidad. Ellos quieren que yo sea venezolano y por eso es que siempre me llevan a Venezuela para que mantenga esas raíces. Entonces siempre está como este miedo de qué tal que él se entienda de lo que es la familia, que es una familia venezolana. Pero al mismo tiempo también me decían, ve y construye tu vida en Colombia y ahora
a futuro quieren que la construyas en Colombia, o bueno, donde quiera, pero como que se incitan eso y creo que más que todo lo que hicieron fue fomentarme desde muy chiquito un sentido de respeto y solidaridad hacia todo el mundo, porque es mediante el respeto y la solidaridad que la gente de Colombia me abre los brazos y me acoge como un hermano más. Entonces yo creo que eso es una herramienta que desde chiquito siempre me enseñaron a ser respetuoso y a tratar a todos por igual, siempre intentando hacer el bien. Si tuviera que definir una herramienta, yo creo que fuera esa, el respeto y la solidaridad. Qué belleza que la podemos, que además veníamos conversando, se puede traducir en empatía. O sea, tú Sí. realmente te sientes como una persona empática y eso te sirvió y lo utilizaste como herramienta Claro. para poderte integrar. Sí, yo creo que totalmente la empatía es súper importante. Yo creo que la empatía es mutua. El momento que tú le demuestras empatía a una persona, ahí es cuando la empatía se te va a devolver a ti. Y si yo abro los brazos a una persona, la otra persona también te va a abrir a ti. Entonces, siento que fue ese recurso de la empatía y el respeto que hizo que los colombianos quisieran acogerme como un colombiano más y me trataran como un hermano, literalmente, porque así fue como desde pequeño mis amigos que construí acá en Colombia me acogieron y fue porque siempre tuve como ese interés y ese respeto pues, de la empatía y buscarlos. Entonces ahí se tradujo en esas amistades tan fuertes que hacen que cree ese lazo tan fuerte con Colombia. Qué belleza. Para mí la empatía también Colombia me ayudó a desarrollarla. Yo sí creo que todos nacemos con, como digo, todos somos agentes de cambio, todos tenemos esa chispa ahí. Como vamos a verlo como un piloto que está encendido, pero le falta que le echen un poquito de gasolina para que se prenda realmente un incendio. Sin embargo, creo que la empatía sin acción solo potencia esa incomodidad de la que yo te hablaba. Yo empecé a desarrollar empatía en la medida que la incomodidad por las cosas que me causaban, no sé, era como una especie de disgusto que tengo que hacer y me empecé como a mover, como pues también haciéndome sentir colombiana, trayendo las herramientas que tenía, que era de una u otra manera ponerme no en los zapatos del otro, sino en la piel del otro. Yo trato de practicar la empatía poniéndome en la piel de la otra persona. Y no solo en una persona que esté en desventaja mía. También es muy importante ponerme en la piel de las personas que están en ventaja para poder aprender de ella. No importa su raza, su nacionalidad, ni su edad. A mí, de las llamadas más maravillosas o de los chats más maravillosos que he recibido en los últimos años, pues es el tuyo. Cuando quiero llevar al colegio la venezolanidad, quiero contar que somos los venezolanos. Así que llevemos la fundación, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hacemos? Así que esa empatía tuya representada en acción creo que es la única manera de sacudirnos esas incomodidades y convertirlas en procesos más cómodos. ¿Tienes alguna frase que pues que lleves como un mantra, vamos a llamarlo así? Yo te voy a decir la mía, que me la dijo mi papá cuando me venía. Y me dijo que no es de él, pero me dijo, mi amor, acuérdate que siempre tienes que, a donde fueres, haz lo que viere. Entonces, que no llegara yo solo con mis ideas, sino que también estuviera abierta a conocer. Entonces, yo creo que eso fue como mi mantra aquí en Colombia, que entendí que se hacían las cosas casi parecidas o no iguales, pero no que estaban de una manera incorrecta, tratar de dejar los juicios de valor por un lado. Así que aprendí muchísimo de los colombianos, pero también les enseñé las mías, ¿no? ¿Tú tienes alguna frase así que tú puedas decir de tu abuelo, de tu amigo a lo mejor, que hoy en día puedas decir, oye, esta frase me ha acompañado y espero que me acompañe siempre? Más que una frase, yo te diría una palabra que creo que es algo que me ha inculcado mis papás, que es el tema de la importancia del balance. Y no digo el balance de mantener el balance académico con lo social, sino el balance de que todo el mundo tiene que ser una persona empática con el resto, todo el mundo tiene que tener sus aspiraciones, tiene que tener sus sueños, o sea, tiene que ser una persona balanceada como una línea general. Entonces creo que algo que siempre llevo conmigo mismo y siempre lo va a tener súper presente es el balance en todo sentido. Siento que es algo súper valioso que ha construido la persona que soy hoy en día. Qué bueno, ¿y eso viene de tus papás? Cuéntame Sí, un poquito de tu papá. Que o además sea, debo decirte, tu papá es amigo mío desde que tengo 13 años. Gran amigo de infancia, de aventuras venezolanas como ningunas. Siempre era un catalizador dentro del grupo, porque tu papá, y yo creo que eso ya me contarás tú, pero tu papá siempre unía al grupo, y yo creo que eso es maravilloso. Y tu mamá chévere. también estaba en esos grupos, pero en ese momento ellos no, creo que no tenían ni pensado que iban a salir, ni ser novios, ni mucho menos casarse. Entonces, a mí me conmueve mucho y me da mucha emoción que como que los hijos sí los copian a uno. No veo a los míos tan identificados conmigo, pero cuando te veo a ti muy identificado con tus papás, me conmueve. Entonces, cuéntame un poquito qué es lo que más
te ves en tu papá y en tu mamá? Sí, bueno, ya creo que estoy como diciendo mucho el tema de los papás, pero es que No. es algo súper importante para mí. Los papás y también los hermanos, siento que yo siempre he visto a mis papás como un espejo de lo que yo quiero hacer. De hecho, una anécdota te cuento interesante es que yo ahorita estoy a punto de graduarme y en el colegio tuvimos como una charla, hemos tenido varias charlas, pero una charla como de pues lo que se viene ahorita en la vida, de los sueños, qué quieres construir. Y cuando nos preguntaron qué es lo que quieres en tu vida, después de pensarlo mucho, y se lo dije a mi mamá, que la puse casi que a llorar, es que para mí, como mi mayor meta en la vida es poder ser igual o hasta mejor papá o mamá lo que fueron mis padres. Entonces, mis papás han sido tan buenos que los tengo muy presentes y siempre llevo todos los valores que ellos tienen en mi vida. Entonces, como te digo, mis papás son las personas que yo considero muy empáticas, que siempre quieren ayudar, pero que son muy disciplinadas, que trabajan por sus sueños, que son muy cariñosos, son sociales. Entonces, como que me llevo, te puedo decir que todo de ellos. O sea, yo me veo al espejo y ya no solo me parezco, sino que quiero ser como mi papá y como mi mamá. Entonces, Quiero que me cuentes cuál es tu pasión, qué te mueve, Joaco, qué mueve al Joaquín de 18 años hoy. Hoy, ¿qué es lo que más te está moviendo? No importa lo que te venga, que de tantos sueños, porque todos vivimos de sueños, pero ¿qué mueve? ¿Cuál es la pasión que mueve a Joaquín? ¿Cuál es esa chispa que no se apaga nunca en Joaquín? nunca quedarme quieto. Ahora que justo veníamos en el carro hablando de los ensayos de universidades, justo uno de mis ensayos empieza con una frase que pues más o menos dice como cuando no saltas, o sea, cuando tienes miedo de saltar es exactamente cuando saltas porque si no te quedas en el mismo lugar toda la vida. Entonces, a mí lo que me mueve es todos los días constantemente mejorar un 1%, o sea, siempre estar constantemente mejorando, sea el área que sea. Entonces, yo creo que mi pasión es ahorita mismo en mi etapa de educación y de crecimiento, crecer y mejorar como persona y no sé si, o sea, puede ser en el área de fútbol, puede ser en el área de educación, de trabajo, de cualquier área, pero crecer como persona es lo que más me mueve, no quedarme quieto y no ser la misma persona que era ayer, por así decirlo. Eso me parece espectacular y me recuerda a una frase de Stephen King, que tiene unas frases maravillosas y dice que el momento de empezar es ya, porque que hay que perder el miedo para empezar, porque después que empiezas y saltas, como tú lo acabas de decir, todo lo demás solo puede mejorar. Y yo creo que eso a las personas que nos estén escuchando es perder ese miedo a cambiar, es perder ese miedo a empezar y no importa que te equivoques, ¿no? Entonces esa pasión por cambiar, yo creería entonces que tu pasión por no quedarte quieto, yo creo que es una inquietud que genera cambios, porque tú mismo lo estás diciendo, yo no soy la misma persona, entonces tú estás generando, estás siendo tu propio agente de cambio, te das cuenta que no quieres ser la misma persona. Y aun cuando no nos movemos, no somos nunca la misma persona que fuimos ayer o que fuimos antier o que fuimos hace unos años. Eso me parece importantísimo. Ese miedo que a veces tenemos de continuar o de pensar que ya llegamos a donde íbamos a llegar. No, nunca pasa. Nunca Siempre. pasa. Siempre Y nos cambias. paraliza a veces ese miedo de no seguir adelante. Ahorita que contabas, yo estaba tratando de pensar y cómo me identificaba con Gastón y Eliana, mis hijos. Y hoy justamente en una conversación con Gastón, que está en su trabajo, un trabajo donde su papá está de una u otra manera relacionado con su jefe. No trabajan directamente, pero está relacionado con su jefe. Y me comentó eso parecido a lo que tú me estás diciendo y me dijo, bueno, mamá, me están dando más responsabilidades y creo que se están dando cuenta que yo puedo ser igual de confiable que mi papá. Así que estoy tratando de ser igual de confiable que él. Y mi respuesta fue, me parece muy bien, pero la oportunidad de llegar ahí, obviamente, fue una construcción de confianza de tu papá, pero de continuar, vencer los miedos y seguir retos nuevos es tuya, ¿no? O sea, está siguiendo algunos ejemplos posiblemente, algunos valores que su padre le puede haber transmitido que a lo mejor lo llamamos después que nos cuente cuáles son, pero hoy justamente me dijo eso, estoy demostrando que soy igual de confiable que mi papá y le dije, no, tú ahora empiezas a construir tus propios procesos de confiabilidad. De verdad que nos deja pensando a los papás un poco, Joaco, la responsabilidad que tenemos que no nos damos cuenta. Como que los papás marcan el camino, pero es uno el que tiene que avanzar en él, o sea, no, aunque tengas la ruta marcada y el ejemplo, si uno no actúa nunca vas a llegar a hacer lo que quieras hacer. Y sin cubrir ninguna expectativa también, ¿no? A lo mejor no pensamos que estoy haciendo esto para que mis papás digan wow, que siempre va a estar ahí, pero yo creo que es más importante que tú mismo te digas a ti wow, ¿verdad? Pues sí, siempre está esa presión, como de tengo que llegar a ser tal, pero al fin y al cabo todo depende de uno y uno tiene que complacerse a uno y no intentar llegar a lo que los demás quieren que llegues o piensan que vas a llegar.
Cuéntame un poquito cuando empezaste a hacer esas actividades en el colegio de llevar un poco la venezolanidad, que yo creo que era una de las herramientas seguramente que utilizaste para continuar trayendo esa identidad. ¿Qué sentías? ¿Qué emoción sentías cuando estabas hablando de Venezuela? Dieron unas charlas a los niños pequeños sobre qué significa ser venezolano, un poco para evitar rechazos, evitar, a mí no me gusta la palabra xenofobia, pero pues sí, para evitar xenofobia. ¿O qué sentías cuando estabas ahí hablando de Venezuela en tu Colombia? Obviamente un orgullo fuertísimo y me sentía más venezolano que nunca porque siento que de nada sirve sentir o ser venezolano, sentirse venezolano si no actúas para empoderar eso y para hacer que la percepción de los colombianos mejore en ese sentido. O sea, es un orgullo fuertísimo y me sentía aún más venezolano mientras intentaba pues comunicar este sentido de necesidad de respeto y sé que lo acabas de decir que no te usa la palabra xenofobia, pero pues acabar o atacar la xenofobia en ese sentido. Entonces es un orgullo fuertísimo y uno se sentía más venezolano que nunca. Como... ¿Y a cuántos amigos uniste en esto? ¿Quiénes eran venezolanos, eran colombianos? Cuando venías con la idea, no a los que les dabas los talleres, sino a los que contagiabas con esa red que tejiste. A mí me encanta tejer o tejer redes y me encanta, yo les contaba también siempre a este equipo maravilloso que me ha puesto aquí a conversar, que crecí en una casa donde mi abuela tejía y cosía y te hacía unos vestidos muy lindos y mis primas cosían bellísimo también y yo no pegaba ni un botón, era un desastre, frustradísima siempre. Pero ahora aquí sentada después de tanto tiempo, entendí que yo sí aprendí a tejer, pero yo aprendí a tejer redes fuertes de gente, redes que sostienen ideas y sueños, redes que se prenden con esas chispas de pasión que yo tengo y que me ayudan a solucionar esas incomodidades como esas injusticias que realmente para mí yo trato de ir un poquito más allá. Me falta mucho camino por recorrer, gracias a Dios. Y en esta decisión de vida que yo he tomado, que es servir, pero la única manera de servir es con una red muy grande. Entonces yo entendí que mi abuela hace muchísimos años me enseñó fue a tejer redes de humanidad, redes de cambio, porque solos no podemos hacer absolutamente nada. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para encender esas chispas en los demás? ¿En quiénes? ¿Quiénes fueron del colegio los que te dijeron, oye, Joaco, yo te acompaño? ¿Eran venezolanos? ¿Conocían Venezuela? ¿Eran colombianos? Cuéntanos eso porque me interesa muchísimo para ver aquí qué chispas podemos encender. Bueno, claro que fue un proceso complicado, pero voy a volver atrás a una frase que dijiste, que es hacer de lo ordinario lo extraordinario. Siendo que fue de esas pequeñas conversaciones que tuve con mis amigos, con gente del colegio, contándoles, mira, eso es el Salto Ángel, la arepa es venezolana, tal cosa, o sea, de esas pequeñas charlas de demostrar ese orgullo que tengo por mi país y lo hermoso que es, o sea, simplemente de charlas, conversaciones muy pequeñas con amigos, con gente del colegio, fue que tejí esta red, por así decirlo. Por ejemplo, cuando vendíamos las pulseras para recaudar fondos, ver que ya la mitad de la gente de mi promoción tenía la pulsera puesta, esos son pequeños como actos ordinarios que hacen que cuando se juntan sea extraordinario y se crea una red gigante. Entonces creo que no fue algo puntual, sino fue simplemente pequeñas charlas que fui creando como ese sentido de respeto y orgullo, y ahora solo sueño con todos mis amigos llevarlos a Venezuela algún día. Entonces le hemos hablado mucho, ir a los llanos, ir a conocer, y ellos están súper emocionados por esas cosas, por las pequeñas charlas. Contando historias. Claro, contando historias, sí. Eso, yo creo que somos todos unos grandes contadores de historias y no lo sabemos. Ahora que está tan de moda el storytelling, pues yo creo que el ser humano es un gran contador de historias. Entonces, eso me parece muy interesante porque o sea, que lo que hiciste aquí era lo mismo que hacías con tu abuelo cuando ibas a Caracas, Sí. a Venezuela, a contarle las historias de Colombia. Luego venías para acá y le contabas a tus amigos las historias de Venezuela y empezabas a traerles ese país a ellos acá. Y de todas las acciones que hiciste, que aparte de orgullo, que creo que ha sido el sentimiento que más has nombrado, y me parece espectacular que te sientas orgulloso de ser venezolano y colombiano. ¿Cuál de todas esas actividades que estaban generando un cambio es la que más te gustó? Y me cuentas qué cambio crees tú que se generó, no solo en la comunidad, sino también en ti. La acción que más me gustó fue, nosotros trajimos un grupo de música tradicional venezolana al colegio, y siendo que a través de la música, siendo algo con una connotación tan positiva, fue la manera más sencilla de demostrar la belleza del país, de cualquier país, a través de la música. Entonces creo que cuando trajimos ese grupo musical al
colegio y era tan fácil simplemente escuchar la música venezolana tradicional. Fue algo súper lindo porque llega muy fácil a la gente y a mí también me llegó mucho porque bueno, la música al fin y al cabo es algo que transmite demasiados sentimientos. O sea, si tuviera que pensar en algo puntual así, siento que eso fue algo que me gustó mucho y creo que a la gente lo marcó porque no solo es tener una conversación y pues intentar como que forzar un cambio, sino que simplemente por escuchar la música la gente como que se interesó en el tema y fue algo que llamó mucho la atención y fue muy lindo. ¿Y qué cambio crees tú que estabas generando ahí entonces? Yo estaba generando conciencia porque creo que la pulsera haciendo algo tan visual, cada vez que alguien se ve la mano, como que recuerda el mensaje que transmití una vez, pues yo y mis compañeros que me ayudaron a hacerlo, el proyecto. Entonces creo que es algo visual que ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, justo hoy no la tengo puesta, pero yo tengo una pulserita que tiene como una medalla de la Virgen, entonces como mi símbolo de siempre como arraigarme a la religión y no dejar eso de lado. Entonces como que esos símbolos visuales son súper importantes y súper chéveres. Entonces creo que ese fue el impacto que tuvo una acción tan ordinaria como tener una pulsera puesta, como venderla, algo tan extraordinario como siempre recordar la importancia del respeto. Espectacular. Y hablando de eso, de esa conciencia que tú generaste y que cambiaste, sobre todo esa conciencia sobre la percepción de lo que significa ser venezolano, estas acciones en el colegio. Cuéntame un poquito de qué crees tú que se debe cambiar. Pues yo no quisiera hablar en el mundo, ¿no? Porque el mundo, somos parte de este mundo, pero si tú me dices de tu entorno o de aquí en Colombia o en Venezuela, que nos parecemos mucho, ¿qué te gustaría cambiar o qué te gustaría ser parte de un proceso de cambio? De esas, como las llamo yo, incomodidades, tú las Sí. puedes llamar como quieras, ¿qué debemos cambiar? Sí, mi mayor incomodidad, como tú lo dices, la tengo clarísima, que es el tema de la educación. Ok, O sea, yo siempre he sido partidario de que a través de la educación es que se crean mejores sociedades para todo, para resolver todo, siendo que todo se puede resolver con educación. Entonces, algo que a mí como me crea una incomodidad y me molesta es tengo el privilegio de estar en un muy buen colegio y haber tenido la oportunidad de cursar un bachillerato muy bueno, tener muchas oportunidades dentro del colegio, pero voltear y el de al lado mío no puede ir al colegio o el colegio no tiene los recursos, como que algo que siento que fuera lo que pudiera cambiar todo, el mundo entero. O sea, yo me la creo que si todos tuviéramos una gran educación, el mundo fuera, pues no perfecto, pero fuera mucho mejor, siendo que a partir de la educación es que se resolucionan todos los problemas. Entonces, ese fuera como la incomodidad más grande, que el hecho de que mucha gente solo no tenga la oportunidad de una buena educación. O sea, yo no quiero ser político, pero siempre he pensado como si yo fuera a ser presidente, uh-huh. le metería toda la plata del mundo a la educación, como en ese sentido. ¿Y tú crees que tenemos que ser presidentes para poder generar No, esos cambios en educación? para nada. Por eso es que te digo que yo tengo esa incomodidad y voy a actuar al respecto y sé que lo haré. Y al mismo tiempo te digo que no voy a ser presidente porque no hay necesidad de tener el título para poder hacer el cambio. O sea, desde pequeñas chispas, con tal de que todas las tenga, todo el mundo las tenga, va a haber un incendio gigante. Claro, eso que tú hiciste con esas conversaciones con los chiquitos en el colegio, que me has contado, contándoles de Venezuela, ahí estás de una u otra manera, Claro. no digamos educando, que a veces es una palabra para algunos que nos escucharán, bueno, pero yo sí creo que es un proceso de educación también. Y esto me recuerda conversaciones con Eliana, mi hija, quien conoces, y Sí. es realmente un incendio solo. Yo creo que ella nunca ha sido chispa, ella es un incendio maravilloso y siempre ha estado con esa inquietud e incomodidad de que el sistema de cómo aprenden y cómo ustedes han aprendido debe cambiar, porque a ella le genera una incomodidad enorme y una frustración muy grande de que la educación sea un privilegio de pocos Sí, y no realmente un derecho de todos. A ella eso le parece y siempre era una discusión que desde que se empezó a dar cuenta de esa misma situación que tú acabas de nombrar, con ella siempre lo habíamos hablado. Entonces yo creo que esas pequeñas acciones como la que tú pusiste como ejemplo de que podemos empezar a conversar con los pequeños de una u otra manera estamos educando. Yo también creo mucho en la educación, soy docente y para mí creo que la educación es maravillosa y hoy en día esa educación formal y tan estricta tenemos que abrirnos a ella porque nos lleva por delante el mundo, ¿no? Yo creo que hoy en día ¿cómo ejerces el cambio en Joaquín? Ese mismo cambio que tú estás diciendo, que no eres la misma persona ayer o antier. ¿Cómo vences ese miedo de repente que puedas sentir o de saltar, aun cuando sepas que a lo mejor no vas a caer en terreno? ¿En qué confías? Para generar ese cambio, Joaquín, yo creo que ni siquiera venzo el miedo, sino que uso el miedo a mi favor. Creo que una de las cosas que me mantiene cambiando constantemente es el miedo de levantarme el día siguiente y decir, no hice nada ayer y al revés, me fui para atrás. Entonces como que no me gusta decirlo, pero sí tengo un miedo al fracaso. Entonces
es ese miedo que me mantiene generando un cambio y no solo es el miedo a fracaso personal, sino que yo no logre poder ayudar a las personas y pues sí, dejar mi pequeña huella en el mundo, que parte de esa huella quiero que sea mi familia, quiero tener mis hijos y pues como te dije, ser el espejo de lo que fueron mis papás. Entonces creo que lo que más genera ese cambio constante en Joaquín es ese miedo tan profundo. O sea, por eso te digo, yo no sé, creo que nunca venzo el miedo y al revés, es el miedo el que me empuja, aunque siento que para cada uno es distinto como esa motivación. Pero para mí, Joaquín Leizabla como la motivación, el miedo, usar el miedo como sí, como mi motivación. Y, por ejemplo, estás ejerciendo ese cambio con el podcast. Cuéntanos un poquito del podcast, que además de una u otra manera estás brindando educación, estás dando herramientas, estás compartiendo, generando cambio, encendiendo chispas, porque es un podcast además muy interesante sobre tecnología. Entonces, cuéntanos un poquito, porque ahí estás sembrando, ahí te estás, me imagino que venciste miedos, porque no es sentarse a hablar, es investigar, es saber, Sí. es conocer. ¿Qué crees tú que estás generando en ese podcast? Bueno, el podcast es un proyecto que yo empecé con un amigo, estábamos en clase y solo nos dio la loquera. Literalmente de un día a otro dijimos, hagámoslo. Porque parte de ese cambio que quiero generar y mejorar como persona, dije como qué chévere sería hacer un podcast en el cual me empuje a mí a tener que investigar y a educarme en un tema. Entonces tengo como esa obligación de tener que educarme. Entonces siempre para grabar con alguien en el podcast tengo que investigar a esa persona, investigar el área donde trabaja, todo. Entonces como yo empujándome a mí mismo a través del podcast a explorar áreas que me parecen chéveres y lo hacemos como herramienta de educación. Entonces lo tenemos muy como dirigido hacia los jóvenes y nos parece muy chévere que, por ejemplo, hemos hecho fintech, hemos hablado de minería, inteligencia artificial, que alguien que no tenga ni idea de esos temas puede escuchar el podcast y entender todo. Entonces me parece muy chévere que no solo me estoy empujando a mí mismo a tener que investigar y aprender, sino que también estoy transmitiendo ese esfuerzo lo estoy transmitiendo a través del podcast. Y nada, con mi amigo nos dio esa loquera de hacerlo y súper chévere nos ha ido. Es complicado porque pues aunque pareciera que solo sentarse a hablar, en verdad tiene, como lo dijiste, demasiado atrás y con todas las otras cosas como la carga académica. Al fin y al cabo, somos adolescentes, también queremos salir, rumbear, pues hacer las cosas de un adolescente y es complicado mantener como esa disciplina para hacer episodios, pero bueno, ahí lo hemos llevado. Y que cuéntame los primeros comentarios que tuviste de tu primer episodio cuando lo sacaron, aquel miedo, ¿quién lo irá o no? ¿Sentiste ese miedo? Te lo digo porque, como te dije al principio, sentarme aquí, yo me compré mi micrófono en pandemia, agarré 2 cursos importantísimos, uno con, pues bueno, referentes en el tema de podcast, Erika de la Vega, venezolana, locutora, amiga de tus papás y amiga mía, y montó en plena pandemia un curso maravilloso de podcast con Vero Ruiz del Viero, también gran referente en el mundo de comunicaciones. Hice mi podcast, yo juraba que, bueno, esto va a salir buenísimo y lo engaveté. Me dio pánico todavía. Uno, aun cuando te dicen, eres líder, has logrado tus sueños, crees que has vencido todos los miedos, pues me dio un síndrome impostor que me ha ido consumiendo, ¿no? Y me ha ido paralizando, porque digo, bueno, pero de verdad, ¿quién me va a oír? ¿Tú sentiste eso cuando ibas a poner el primer episodio o no te importaba porque tú lo que querías era contar y poder dejarlo ahí para cuando alguien lo quiera escuchar? Dame consejos, por favor. Bueno, espero que este episodio no se quede engavetado, No ya se vine va hasta a quedar acá, engavetado. ok, ya hice el esfuerzo. No, pues sí es un miedo, porque al fin y al cabo estás publicando algo para que cualquier persona lo vea y al fin y al cabo es algo que no, es diferente, o sea, no es normal, o pues no es que no sea normal, sino que la mayoría de niños de 18 años no sacan un podcast, entonces sacarlo, decirle a todos tus amigos que lo suban a la historia de Instagram, como para hacerle todo ese marketing, llega al colegio y todo el mundo dice como, qué raro, o sea, está chiflado, como, ¿por qué no está, o sea, por qué está haciendo un podcast? ¿Sabes? Como cosas así ¿Y qué rarísimas. les contestabas? No, pues yo decía que por interés, como sí, me parecía chévere y yo soy una persona muy curiosa y muy proactiva y como con toda la personalidad del mundo lo afronté y logré como superar ese miedo, pero obviamente sí había como el miedo de qué irán a decir, ¿sabes? Pero no sé, como que yo fui así de una y con mi amigo, además como estaba con otro amigo, al ser dos, como que también quita ese miedo, como, bueno, si me dicen a mí las burlas, también se las van a decir a él, entonces no es tan grave, Bueno, no lo dejes de hacer. Acuérdate que esa chispa la tienes que continuar aún cuando te dé miedo, ¿verdad? claro. Bueno, Joaco, el adulto, que nos creemos que ya estamos donde tenemos que estar, que lo sabemos todo, que lo nuevo nos da susto, entonces a veces preferimos no hablar de ciertos temas. En este mundo en el que además estamos, creo que es muy difícil ser joven, pero porque ya yo pasé por eso, pero soy ahorita adulto. Y con Gastón y Eliana, mis hijos jóvenes, cada día
he entendido que son mis grandes maestros. Y esto, el que me ha escuchado y el que me oye lo saben. Yo los llamo mis Yoda, son mis maestros, me enseñan muchísimo, me enseñan sobre mí, me enseñan nuevamente, te digo, sobre esta decisión de vida que es servir. Sin duda yo les he enseñado, porque de eso se trata la vida, gracias a Dios. Pero quiero que me cuentes esa posición que tú tienes frente a un adulto como joven ejerciendo el cambio. ¿Cómo puedes tú explicarle a un adulto qué significa eso? ¿Cómo es ese liderazgo de joven? Y que realmente tienes una voz también con unos conocimientos distintos. Claro, e importantes para nosotros. Entonces, ¿cómo tú puedes contarnos ese liderazgo joven? Eso me lo dijeron las niñas de este equipo maravillosas, que el liderazgo no es un resultado final, sino es un proceso y que comienza desde pequeño, lo vemos contigo. ¿Cómo le puedes explicar eso tú a un adulto que cree que ya llegó y que no tiene más nada que aprender y que, pues nada, que sea una autopista, ¿no? Que te enseñe, pero que tú al mismo tiempo también tienes que enseñar, ¿no? Es como me decía mi papá, nadie es amo y dueño de la verdad, nadie lo es. Y creo que hay problemas y cosas que solo los jóvenes identifican porque lo viven y son cosas que solo yo le puedo enseñar a mi papá o a mi mamá, son cosas que ellos no van a entender a simple vista porque yo literalmente vivo en un mundo totalmente distinto al de ellos. Aunque los dos vivamos en 2023, es totalmente distinto porque ellos fueron jóvenes de 18 años hace mucho tiempo atrás y no son jóvenes de 18 años en 2023, entonces hay cosas que ellos nunca van a poder entender y los adultos deben escuchar a los jóvenes y viceversa, porque es como ese complemento entre adultos y jóvenes que pues crea como la verdad, por así decirlo. No sé cómo plantearlo bien, pero sí, así es. O sea, los jóvenes pueden ser líderes, los jóvenes deben ser líderes porque hay cosas que hay que liderar que solo los jóvenes saben identificar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues como algo así muy sencillo es el tema de la tecnología y la salud mental, por ejemplo. Okay. El tema de la salud mental y los problemas que están pasando hoy en día con todos los efectos de la pandemia son cosas que los jóvenes estamos viviendo que los adultos, o sea, no estoy diciendo que los adultos no tengan problemas de salud mental, pero es muy distinto. A mí me gustaría que me cuentes, para ir cerrando, Joaco, una reflexión. Nos has dicho muchísimas cosas, no sabes lo valioso que ha sido esto. Y te digo, me has ayudado a abrazar el síndrome impostor que vengo enfrentando desde hace tantos meses, de pensar que, no, ya llegué aquí, pues qué bien, déjame bajar los brazos. Y cuando uno está generando cambio y cuando uno se da cuenta que realmente puedes generar el cambio en las personas a tu alrededor y tienes esa capacidad maravillosa y bellísima de tejer unas redes sólidas y fuertes para generar ese cambio con personas que creen en uno y generar esa confianza que solo se genera con acciones, ¿no? Yo trato siempre de decir una frase que se llama actos son amores. Las palabras podemos decir mucho, pero la coherencia se refleja en los actos, en los pensamientos, en lo que digo y en mis acciones. Entonces, ¿qué reflexión podemos dejar después de esta experiencia que tuvimos maravillosa de llevar y sembrar esa chispa en tu colegio? Y yo me siento incluida porque me incluiste, porque incluiste al equipo de Comparte por una Vida Colombia, la fundación que hace 6 años estoy liderando por esa incomodidad que me empezó a generar el que hablaran de los venezolanos o de Venezuela como con miedo aquí en Colombia. Y entonces ahí fue cuando pues esa chispa que se me prendió y dije, déjame ver cuál es el equipo que tengo, qué redes hay para poder empezar a recibir a estas personas y también explicarle a los colombianos quiénes somos. Y tú, de una u otra manera, eres parte de esta red, has tejido con nosotros y qué reflexión podemos dar. Yo creo que esa parte del miedo y atreverse a saltar es muy importante. Si nos puedes decir un poquito más sobre eso, yo creo que pudiéramos espectacular, sembrarle a la gente esas ganas hoy del que está ahí sentado oyendo y diciendo, no, ¿y cómo empiezo? Yo quiero hacer algo, pero no sé cómo, pero ¿para qué? ¿Y quién? ¿Y con quién? Y no sé cómo. ¿Cómo esas historias te llevaron de Venezuela, te llevaron a ti a tener también tu red? Imagínate ahora toda la red que tiene Comparte por una Vida Colombia, que ni siquiera la conozco, pero sí nos sentimos, porque estamos ahí agarrados bien sólidos. Sí, bueno, la reflexión final de todo lo que hemos dicho, complicadísima, de tanto que hemos hablado, pero como ya dije, pues lo que yo creo es nunca quedarse quieto. O sea, repito, esa idea y la reitero, pero siempre, siempre, siempre buscar cambiar algo y nunca lo vamos a lograr hacer una gran escala. Yo de un día a otro, si yo voy al gimnasio de un día a otro no va a estar fuertísimo, es estando cada día que voy a volver fuertísimo. Entonces es, otra vez, si queremos generar el cambio es nunca quedarse quieto y generar esas chispas día a día que cuando se juntan con otras chispas y con otras redes es que se genera el incendio del que tanto hemos hablado. Entonces la reflexión final
que algo que yo me llevo e he intentado practicar, pues yo te diría que los últimos años que pues ya he sido más maduro y más consciente es siempre mejorar, siempre nunca quedarme quieto, como ver en qué manera, aunque sea un poquito, mejorar como día a día. O sea, lo conecto con un libro que leí de hábitos atómicos, que es mejorar ese 1% cada día. 1% cada día, creo que en un año no es como un 300% mejor, algo así es, pero sí, buscar ese 1% es como la reflexión final que dejo. Espectacular, Joaquín, y creo que es importantísimo. Y sin abandonar esa pasión, yo creo que tu pasión por ser venezolano y También, esa sí. pasión por traer también un poco de tu país a tus amigos es también lo que ha permitido que puedas llegar con esa chispa, que puedas además tejer esas redes, pero no quedarte quieto. Entonces esas historias, creo que contar historias es muy importante. Eso, todos tenemos una historia que contar y solo es saberla contar y en el espacio para contarla. Así que maravilloso y muchísimas gracias, Joaco, por venir y No, por a ti. ayudarme a vencer el síndrome impostor y los miedos. Y gracias por todo lo que nos dejas aquí para que se sigan encendiendo chispas. Que así sea, ¿no? Muchísimas gracias. No sabes lo feliz que la pasé, una experiencia retadora, como para ti, como para mí. Pero bueno, creo que sí, la pasé súper bien y estoy muy feliz de haber tenido esa gran conversación tan profunda. Gracias, Joaco. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ma. ¿Todo bien? ¿Todo chévere? ¿Saliendo del trabajo? Qué bueno, mi vida. Bueno, te quería contar que hoy, justamente para mi podcast, para el Chispero del Cambio, conversé con Joaquín Leizaola. ¿Te acuerdas de Joaquín? Claro, el hijo de Steffi y de John. ¿Qué tal está? Súper bien, pero es que tuve una conversación con él que por supuesto me ha recordado muchísimo varias conversaciones contigo y como aquí la idea es que entendamos que todos somos agentes de cambio, quería contarte que sabes que Joaquín, dentro de las herramientas que ha usado para su proceso de integración dentro de Colombia como migrante, eran unas conversaciones maravillosas con su abuelo en Caracas, Oye, qué buena vaina. ¿verdad? Sí, súper interesante. Y eso me recordó porque yo sé que tú cada vez que también ibas a Caracas y te acercabas a tus abuelos, tú escuchabas, eran historias de tu abuelo, ¿no? Sí, pues yo escuchaba las historias de guerra de mi abuelo y sus historias de viajes por el mundo, toda esa vida como emocionante que él tuvo en esa Europa, los años 40 durante la guerra, incluso la posguerra, su viaje a los Estados Unidos, de cómo llega de haber salido de un país como la República Checa invadida por los nazis y que tuvo que ir, y su historia y su paso y su dificultad. De cierta manera le encontraba una manera de contármelo, que dentro de esas dificultades también lograba sacar unas cosas alegres detrás de lo que aprendió. Entonces muchas veces me ayudaban a saber que si bien estaba teniendo momentos difíciles en mis primeras adaptaciones a Colombia, todas se podían superar y de todo iba a aprender algo. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú crees que alguna de esas historias que te contó tu abuelo, en este caso tu abuelo Gastón, que también fue migrante y que seguramente tiene muchas historias de cambio, alguna te sirvió para tú entender que todos somos agentes de cambio, que todos podemos encender una chispa dentro y poder cambiar algo que nos incomoda, por ejemplo? Sí, la verdad que fue esa historia que la verdad todos la sabemos como él la contaba, como él nos la quiso contar además, que es importante, que es algo que mi abuelo siempre tuvo, que él controló su narrativa toda la vida. Esa manera en la que el cual, viendo lo que estaba ocurriendo en Praga, cuando decide salir sin una moneda en el bolsillo a buscarse la vida sabiendo que lo que estaba pasando con los nazis llegando no solo le disgustaba, sino que la aborrecía. Y cómo él de alguna otra manera, si bien tomó un papel muy activo en el cambio, convirtiéndose piloto para la Fuerza Aérea Inglesa, me di cuenta que si bien esta es una historia grandiosa de un gran cambio, de cierta manera como él la contaba me daba cuenta que uno no tiene que hacer ese tipo de cosas necesariamente para ser un agente de cambio, sino es que tú tienes el destino de tu vida, tú eres el que tienes las riendas de alguna u otra manera y tú puedes decidir qué hacer con esas herramientas y con esos valores que te ha dado la vida. Es que es eso de la manera en que los principios, los valores motivan tu cambio, motivan tus motores de vida, tu brújula moral, como la quieras llamar. Todos tenemos diferentes maneras de llamarlo. Pero al final, si seguimos los valores que se nos han inculcado, lo que es verdadero a nosotros, siempre vamos a poder hacer cambios frente a lo que nos incomode, a lo que no nos guste. Porque si bien mi abuelo cuenta la historia, que él se fue, se montó un avión y empezó a pelear por sus valores. Muchas de esas historias me han inspirado, no sé, a mí a escribir. Por ejemplo, mi última columna con el tema de las opiniones, que sabes que es un tema que quiero cambiar. Ese tipo de cosas. Me di cuenta que el cambio no tiene que ser un cambio necesariamente magistral, pero sino que tú decidas empezar.
que tú seas el primero que cambie. Perfecto, Gastón. Por eso quería llamarte para contarte. Gracias de verdad, porque sí, hablar con Joaquín, y lo vas a escuchar, me recordó mucho a ti y a esos momentos de escuchar a tus abuelos, de escuchar a los adultos, de honrar esas memorias, pero también que ellos te escuchaban a ti y saber que generaban algún cambio o encendían esas chispas y tejieron en ti también unas historias y unas narrativas, como tú lo has dicho, maravillosas para generar el cambio. Espero que lo escuches y que te identifiques tanto como yo te vi en esta conversación con el gran Joaquín. Bueno, lo mejor de mi abuelo es mientras mantuviese el filtro echándote el cuento, ¿no? También. Pero sí. Así es. Pero mira, esta iniciativa, la verdad, está hoy, tanto mi hermana, mi papá como yo, y aprovecho yo para decírtelo aquí en el primer episodio, estamos muy orgullosos. De verdad que el cambio son chispas, como lo dices. No tiene, y como te lo dije ahorita, no, si bien hemos escuchado historias magníficas de cambio, por algo se tiene que empezar, por una chispa, una inspiración que cambie, y eso es lo que nos ha inculcado a todos nosotros toda la vida. Así es, porque todos somos agentes de cambio, ¿verdad, Gastón? Sí, todos tenemos la chispa, es decidir actuar. Listo. Bueno, que te vaya muy bien, Gas. Mañana en tu trabajo. Gracias por atenderme. Un Dale. besito. Te amo, ma. Bye. Aquí conectamos chispas y encendemos fuego para cambiar el mundo. Súmate a este chispero y haz parte de esta gran transformación. Agradecemos hoy a Joaquín por contarnos su historia y conectarnos con cada una de ellas, por su balance y por esas historias maravillosas que nos van a hacer saltar. Esto es El Chispero del Cambio, un podcast creado a varias manos.